este programa podemos ver cómo asignamos los elementos cuya posición sea impar de v en el vector x. Para ello lo que estamos haciendo es un programa. La primera sentencia, CLC, borra todo lo que haya en este área. Clearall borra el valor de las variables que se tenga en memoria. V le damos este vector. N es la longitud de v. Y aquí vemos cómo hacemos que x tenga los elementos impares de v. Le decimos que le va a asignar los elementos desde 1 hasta n, pero contados de 2 en 2. Por lo tanto, vamos a verlo, ejecutamos el programa y podremos observar en este vector que está configurado por los elementos que ocupan la posición impar. El 1, el elemento 3, el 5, el 7 y el 9. Un aspecto importante es observar que el elemento x tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Es decir, que si aquí le decimos que nos diga la longitud del vector x, nos dará 5, porque tiene 5 elementos. Si hacemos este programa, puede parecer muy similar al que hemos hecho, porque aquí tenemos un bucle donde y varía de 1 a n, de 2 en 2, es decir, la primera iteración y es 1, la segunda será 3, 5, 7 y 9. Y aquí lo que estamos asignando es el elemento v sub i al elemento x sub i, es decir, parece que hace lo mismo que anteriormente, le asigna los impares. Va a ser así, pero como veis con una pequeña diferencia, y es que en este caso está asignando los elementos impares, al igual que en el caso anterior, pero va a rellenar los elementos que en este caso son pares con el valor 0. ¿Por qué? Porque aquí la dimensión del vector le estamos haciendo una dimensión igual. Si lo que queremos es hacer lo mismo que antes, es decir, que x tenga pues 5 elementos, lo que tendríamos que hacer es usar una variable más con el bucle. Entonces aquí podríamos poner esto. Aquí j igual j más 1. Y de esta forma, si ejecutamos ahora el programa, observar que ahora sí, x tiene 5 elementos y además son los que se corresponden con los elementos que ocupan la posición impar. Esta estructura es muy habitual en sistemas que queremos calcular un vector con una dimensión distinta al vector que está a la derecha del signo igual. Otra situación típica es que queramos que el vector x se calcule a partir de y, pero por ejemplo en el elemento posterior, es decir, que por ejemplo si este es el elemento v sub 4, pues que este elemento sea el x sub 3. Entonces esta sería la fórmula. Si ejecuto este programa, pues veréis que me va a dar un error en la matriz de dimensión, es decir, en la línea 6. ¿Esto qué significa? Observar que esto lo que quiere decir es que, bueno, que él le llame matriz, realmente un vector lo trata como una matriz. Un vector no es más que una matriz. Por ejemplo, un vector fila es una matriz de una fila y n columnas. Y entonces, bueno, pues aquí lo que le está diciendo, observar cuando y valga n, y más 1 será n más 1, y por lo tanto estará tratando de buscar el elemento, en este caso número 10, que ocupa la posición 10, que no existe. Por eso da un error. Cuando hacemos este tipo de expresiones, lo que tenemos que tener cuidado, y para que no dé un error, pues por ejemplo poner aquí n más 1. Si yo hago esto, lo ejecuto así, observar que ya me da este vector. Pero ¿qué ocurre? Este vector tiene de longitud, el vector x, vamos a verlo, observar una dimensión menos que la longitud del vector v. Por lo tanto, en estos casos, si quisiéramos que los vectores x e y sean iguales, pues es muy posible que tengamos que poner x sub n pues a un valor concreto, que sea, por ejemplo, 4. Si la situación es distinta, por ejemplo, que aquí sea en vez de y más 1 y menos 1, pues en este caso, atención, empezaría en 2, porque si no el error nos ocurriría al ser i1 y menos 1, 0, v sub 0 no existe. Y en este caso, si los dos vectores tuvieran que tener la misma dimensión x y v, pues el primer elemento tendríamos que asignarlo a mano.